Todo psicópata es un narciso, pero no todo narciso es un psicópata. Ese es el tema que tenemos hoy con Silvia Yurman, profesional de la psicología, más de 30 años de experiencia, experta en enneagrama, en constelaciones familiares, en gestión del trauma. Yo soy alumna de ella tanto en constelaciones como en el ProGest, que es este programa de gestión del trauma. Y en clase justamente el fin de semana pasado nos enseñaba todo lo que tiene que ver con el narcisismo, el trastorno narciso, todo esto que veo que es de mucho interés para ustedes. Ya estoy viendo que se están todos ya entrando, así que vamos a buscar a Silvia. A ver, Silvia, ¿dónde está? Para que pueda... Profesional y no más especulando si estamos viviendo con un narciso, si somos narcisos, como es mi caso. Pues tengo que contarles, espero que ya se esté uniendo Silvia, y como sé que mientras ella se está uniendo cambia el audio, por eso estoy dando espera a que Silvia se una. Esperemos a ver. Silvia, espérense. Porque les tengo que contar que yo tuve diagnóstico desde los 17 años del trastorno de la personalidad narcisa. ¿Qué estará pasando que Silvia no se une? Bueno, ¿estás? Silvia, ya te he enviado 2 veces la invitación. Veamos a ver. Eh, ¿No te llega? Ya. Vamos a ver si ahí sí ya llega. Listo. Entonces, como les decía, estos trastornos de la personalidad eh, hacen que nuestra vida y sobre todo la vida de quienes conviven con nosotros sea muy difícil y muy compleja. Y por eso es importante, porque con todo este tema de las redes y de los reels ha aparecido, dale, a ver, tú me acabas de enviar la invitación, vamos a ver. Mm, ¿Quién sabe por qué no está apareciendo? Ah, ya, perfecto. Perfecto, Silvia, qué rico verte de Hola, nuevo. lo mismo, qué bonito este encuentro nuevamente en este espacio de compartir, de divulgar. Acá estamos. Y justamente quisimos hablar de este tema porque en clase la semana pasada nos explicaste muy claramente la diferencia entre los rasgos narcisos, la personalidad, el trastorno de la personalidad narciso y todo este trastorno de personalidad antisocial, que es lo que llamamos psicopatía. Pero para la gente no es común entender y todos lo ponen como en el mismo rasero, narcisos. Entonces yo tengo un hombre o una pareja que piensa en sí mismo y yo ya lo catalogo o de psicópata o de narciso de acuerdo a mi capacidad de aguante. Entonces, por eso quiero que nos expliques primero teóricamente y después vamos con las preguntas que tiene la gente. ¿Cuál es la diferencia entre un rasgo, una personalidad y una psicopatía? Gracias por estar con nosotros como siempre, Silvia. Bueno, un placer y buenísimo esto que yo digo, homologar terminología para que todos hablemos de lo mismo. Y esto que vos decís es muy importante porque una persona tiene un mal día con el jefe y dice, este es un psicópata, y probablemente no lo sea. Entonces, comenzar como por discriminar qué es el narcisismo. El narcisismo es algo necesario que tiene el bebé de pequeño para poder conformar su autoridad. Y este narcisismo tiene distintas etapas. Siempre hay una zona que decimos, bueno, y el problema, en este caso, el problema sería cuando el narcisismo pasa a ser, según el DSM, que es el manual de psiquiatría con el cual, que es el que yo utilizo, después tenemos el ICD-10 que también, pero dicen lo mismo, cuando el narcisismo se vuelve patológico. Entonces, porque hay mucho daño para la persona y para otros. Y de ahí, entonces ahí entraríamos en una categoría que es trastorno narcisista de la personalidad, que a su vez, como tiene ciertos componentes, esto forma parte de lo que son los trastornos límite de la personalidad. Y no tiene nada que ver, o sí, se pisan, pero hay grandes diferencias que es importante conocer con lo que se llama vulgarmente psicopatía. El DSM decidió sacar esta palabra, el diagnóstico es trastorno de la personalidad antisocial.
Y después se habla también de sociopatía, que es un término ya está en desuso a nivel profesional, pero coloquialmente para mí es útil para cuando explico los distintos grados a su vez que hay de psicopatía. Entonces, una vez que planteamos esto, porque el nivel de psicopatía en la sociedad, el porcentaje, acá en Argentina, Marietán, que era el gran especialista, decía el 4%. Hoy, Robert Hare, que es un hombre que hace 20 años estudia psicopatía, y grandes personas que estudian psicopatía desde la criminalística, especialmente de Estados Unidos, dicen que es del 1 al 2%. Baja el porcentaje, con lo cual esto tendemos a confundir y no es fácil el diagnóstico. O sea que es realmente escaso estar casado con un psicópata o Sí. convivir con un psicópata. Y esto es importante que lo vayamos dejando claro. Psicópata, cuando nos referimos a un psicópata, una persona con un trastorno de la personalidad antisocial, ¿qué características, para que empecemos a darle claridad a esa información, tiene esta persona, Silvia? Sí, mira, creo que esto está buenísimo y que ayuda a hacerlo más práctico y ya diferenciándolo del trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, vamos a conocer la psicopatía y de paso hablamos de las dos al mismo tiempo. Perfecto. Porque lo que tenemos en que no estoy hablando de personas con cierto narcisismo, sino con el trastorno narcisista de la personalidad, lo que tenemos es una persona que tiene la estima baja, que no se nota, pero la estima es baja por un tema de apego, mientras que el psicópata ni le va ni le viene la estima de sí ni de nadie. En el trastorno de la personalidad narcisista hay vergüenza. El psicópata no tiene emociones, no siente vergüenza. Y la otra gran diferencia, que es en el trastorno de la personalidad narcisista, lo que hay es búsqueda de la validación del otro, que el otro me valide. Entonces la persona se muestra en todo su narcisismo como el mito de Ovidio, ¿no? Narciso el bello, Grandioso. ¿no? Claro. Lo que pasa que todo psicópata es narcisista, pero no todo narcisista es psicópata. Ambos tienen dificultades con la empatía. Bueno, el trastorno narcisista tiene mucha dificultad con la empatía, el psicópata no No tiene. tiene empatía, no No conoce las tiene. emociones, no se emociona ni siente ningún tipo de afinidad con ningún ser humano. Bueno, eso es lo importante, porque a veces cuesta mucho hacer, no es fácil hacer un diagnóstico de psicopatía. Yo acá en Argentina trabajé en un hospital muy bueno, que es el Hospital Borda, y trabajé y me dediqué a hacer diagnósticos, aparte me interesaba, y lleva un tiempo, porque yo lo que tengo que chequear para que sea psicópata, que no tenga vergüenza, que no haya tenido, no tiene ansiedad, que no tenga emociones y que no se arrepiente de nada. O sea, un narcisista fue infiel. Y el narcisista te dice, sí, la verdad una macana, che, fui infiel, pero bueno, soy así. Pero el psicópata dice, no, ¿y qué? Claro. ¿No? Y Eh, es un poco lo que hemos visto algunas veces cuando ha habido historias de asesinatos muy macabros que muestran y siguen esos casos y muestran al que ejecutó el asesinato, al que hizo el asesinato, absolutamente impávido, sin emociones, cuando les están dando el veredicto, no se emocionan ni lloran, están realmente aparentemente tranquilos. Tú nos explicabas en clase que además les han hecho escáner a los cerebros de los sí, psicópatas y acá aparecen unas características. Contémosles a la gente para que sepan que es que esto viene biológicamente estructurado desde el cerebro. sí, hay dos clases de psicopatía. Se llama grado uno y grado 2. Grado uno nacen con un cerebro limitado en muchas funciones, en la materia gris, en desarrollo de circuitos y de áreas. No hay vuelta. Y viste que yo les decía en el curso que si bien no me puedo agarrar de películas de Hollywood, porque Hollywood lo que busca es, bueno, que sea bonita la Entretener, película. Está excelente, pero bueno, le ponen a veces ciertos matices que uno dice, ya no es un psicópata. Pero yo donde creo que hay una película que uno puede decir, acá se ve el psicópata que viene de genética, es Hablemos de Kevin. sí. Ese nene que nace llorando, no para, ¿no? Y si Desespera no a ya la... su mamá, es impresionante cómo desde pequeño muestra que hay algo en su cerebro que no está Sí. funcionando. Entonces, no hay rehabilitación que valga. Wow. Y la rehabilitación
es peligrosa. Por eso es distinto el tratamiento psicoterapéutico. Después vendrá la farmacología y demás, pero es distinto entre un trastorno del narcisismo, no voy a hablar de grados de narcisismo, digo trastorno del narcisismo y la psicopatía. Y Ok, en el grado 2 es ese niño que por crianza nació y los padres, por un apego desorganizado, le enseñaron a no sentir emociones, vivió desde la crueldad. Hoy se ve mucho mujeres embarazadas de clases indigentes, donde hay mucho consumo de droga en el embarazo y encima el chico nace en un lugar de delincuencia. Bueno, ahí termina habiendo un psicópata. Es muy duro porque es difícil y aparte a mí me ha jugado temas de ética esto, ¿no? Pero ¿hasta dónde se ayuda? ¿Hasta dónde no? En el trastorno de la persona narcisista yo voy a educar en lo que es la empatía, porque la empatía es la capacidad que tengo, que si a vos te duele algo, yo siento tu dolor. Después tengo que buscar una parte de mi cerebro que tiene que inhibir para que yo pueda seguir actuando con vos. El psicópata no siente nada. Intentaron en Estados Unidos reeducarlos enseñándoles empatía. Y no se puede lograr una emoción si no la hay. claro. Y fue contraproducente, porque aprendieron a manipular mejor. Cuando este se pone Wow. así, está llorando, está mal. Entonces, ¿no? Y yo siempre digo que esto que vos decías, que lo peor es terrible tener un asesino, un Aníbal Lecter. Por supuesto, eso es tremendo que la sociedad tenga esto, pero se lo encuentra. Claro. Pero tantas personas tenemos, rodeamos, saludamos a la mañana, nos encontramos en la calle y son psicópatas integrados y esos son los peligrosos. Integrados, cuando se refiere a psicópatas integrados, es que están ajustados en la sociedad y conviven con los demás. Y ahí es Y donde aparecen, mira, en Colombia hubo un caso muy famoso de un hombre que violó a más de 200 niños y era un psicópata integrado. Y él parecía un señor inocente, inofensivo. Él, su apellido no lo recuerdo, estoy seguro que cualquier colombiano que nos esté viendo me lo recuerda. Garavito, Garavito. Garavito, Lo sí, lo estudié el conociste, caso. supiste de ese caso. Y Sí, Garavito tremendo. murió hace poco y era un viejito que se veía inocente, pero era un psicópata integrado. Claro. Digo, esto es porque está, mira, el grado uno, el que viene genético, viene sin emoción, sin nada, es el programita, capaz que Garavito. El otro se le nota, porque ya de chico empezó a quemar animales, matar animales, te rompe el banco de la plaza, tiene como una cosa exabrupta. Este no, pasa Claro, desapercibido. claro, Y no te sé. engañan, te pueden llorar en la cara. Sí, exacto. Bueno, hablemos entonces un poco más porque ya está claro que esta psicopatía y este psicópata es como muy específico y estamos hablando solamente del 2% de la población, pongamos que en su máxima expresión un 4% de la población. Pero ya cuando hablamos de tanto rasgos narcisos como trastornos narcisos, es lo que pareciera que una cantidad de gente dice tener en sus relaciones de pareja. Y ahí tú estabas hablando que, claro, este ya es un niño, digamos, este fue un niño que tuvo un apego desordenado. Recuerden que en el live pasado, si no lo vieron, Silvia nos dio una explicación espectacular explicando cada uno de los apegos. Así que si quieren entender bien de qué se trata este apego desordenado, vayan al live de la semana pasada, de la antepasada, que estuvo espectacular. Ya cuando hablamos de un trastorno como estos, estamos hablando de un niño que tuvo este apego desordenado en el que sus padres de pronto hubo abandono, pero al mismo tiempo estaban, a veces no estaban, había un desorden familiar y el niño no se sentía contenido. ¿Y qué genera en este niño? Este niño, ¿dónde se da esa ruptura de ese niño inocente que empieza a tener este trastorno de la personalidad narcisa? Claro, esto se da muy tempranamente, tiene que ver con la no disponibilidad de la madre, ¿no? Muchas veces, a ver, es multifactorial y multicausal un trastorno narcisista de personalidad, no es solo esto con la mamá, pero por supuesto que hay una historia difícil, porque lo que tiene el trastorno narcisista de la personalidad es un conflicto interno, que no tiene el psicópata, ¿no? Es un conflicto interno, entonces con un apego desorganizado, son personas que quedan, no han, esto es más psicoanalítico, pero no han hecho una constitución psíquica en la cual han tenido una frustración y se han separado del yo no yo. Entonces,
el primer narcisismo es que es necesario, el bebé se confunde su cuerpo con el cuerpo de la mamá. Entonces Sí. yo soy mi mamá, yo soy todo, yo me alimento, yo me baño, una forma de decir. Esto llega de adulto y es el grandioso, ¿no? El poderoso, el que todo lo puede. ¿Tienen altos grados de manipulación? Sí, lo tienen, hay poca empatía y esto obedece a la no disposición por parte de los padres, donde ellos tuvieron que ajustarse para arreglárselas solos. Los niños se tuvieron que Niños. arreglar en la vida porque no tenían, no contaban con padres para que les Sí, ayudaran a crecer y a estar bien. sí, y que le enseñaran esta cosa del límite, de la frustración, que es muy importante. Entonces, es más complejo, yo lo estoy haciendo Sí, sencillo. Entonces, la hacerlo persona sencillo. claro, la persona se hace narcisista, digamos, tiene un trastorno narcisista de personalidad. Necesita que todo, se haga todo lo que él quiere, como él quiere. No va a salir a matar como el psicópata porque hay emociones, porque en el fondo hay una estima muy baja y hay vergüenza. Y con tal de lograr para ser querido, para ser admirado, porque son los grandes líderes de muchas empresas, después también están los psicópatas, son como egoístas, ¿no? Hay una cosa de, entonces, en relaciones de pareja, porque también está esto, no es lo mismo una neurosis que un trastorno obsesivo compulsivo. Dentro de los trastornos de personalidad, o sea, siempre es una gama en psiquiatría, siempre es una gama. Puedo tener una gama muy leve acá, por más que sea florida la reacción del narcisista, y otra acá, de la cual toca casi la psicopatía y la única solución es el contacto cero en estas parejas. Claro. Delimitar por completo porque el riesgo de que esto termine mal y en tragedia es muy alto. Sí, y otra gran diferencia que acá viene con la psicopatía, cualquiera puede caer víctima de un psicópata porque uno no anda evaluando. Ahora, cuando se entra en relación con una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad, uno escucha, yo estoy con un psicópata. Bueno, ¿qué te pasa a vos? Que entras en relación con un trastorno narcisista de personalidad, porque ahí hay herida. En el psicópata también hay herida, pero yo no puedo hacer nada. Ahí hago control de Claro. daños. Pero en el trastorno narcisista de personalidad también hay algo mío por lo cual yo entro en juego con esto. Y claramente hay unas personalidades que son más vulnerables a buscar o a aceptar, a elegir este tipo de personas en su vida, que no solamente estamos hablando de una pareja, Silvia, a veces es un jefe, a veces es un amigo, Por y supuesto. tú, ¿qué hay en tu personalidad que terminas eligiendo como compañeros de vida, en amistad o en relaciones a este tipo de Bueno, yo personalidades? creo que vimos en el curso Sí, algunos testimonios fuertes donde hubo una madre estrago, Camille Claudel, porque yo no estaba preparado que yo hable de Camille Claudel, pero después el testimonio de una compañera puse ese fragmento de la película, donde hay una madre estrago. Hago terapia con el psicólogo de mi mamá, o sea, no hay distinción. Y ahí el narcisista, porque la elección es preverbal de la pareja, es las primeras por lo menos, es el hijo ahí en el cuerpo de mi mamá. Entonces yo también tengo cierta vulnerabilidad por la cual estoy con un narcisista, porque otro dice, este es muy egoísta, para mí no, yo no quiero saber nada, exacto. me voy. En las dos primeras acciones que tenga comportamientos, dice, no, yo con esta persona no salgo, esta persona ni le importó lo que yo hablé, solamente habló de sí mismo, solamente se mostró grandioso y nunca me escuchó a mí. Y hay personas que tienen la capacidad de decir, no, esto no me interesa en mi vida. Pero, ¿qué hace que una personalidad diga, yo lo escuchaba de ti decir, es que al principio una persona que tiene esta flaqueza, o no sé cómo Sí, sí, llamarlo, esta sí, no, flaqueza en está su bien. personalidad, en lugar de ver a un narcisista, lo que vas a ver es, wow, qué grandiosa es esta persona, es maravillosa, y va a empezar admirándola, ¿no? Claro, porque ve a la madre, ve a una figura primaria. Y aparte de ahí como también una cosa inconsciente que todos queremos estar al lado de alguien de a quien admirar. Y esto es buenísimo, porque una pareja uno no puede estar al lado de alguien que no admira. Pero Claro. otra cosa es cómo se entra en las relaciones narcisistas. Esto acá sí yo hago una gran diferencia, porque siempre caemos en polaridades. Yo estoy con un psicópata, a veces me escribe, estoy con un psicópata, yo digo, ser un psicópata, no sé, tiene que estar un diagnóstico y con un buen sello. Sí, exacto.
Ahora, si es un narcisista, pregúntate vos también qué te pasa. Y si es extremo y lo podés ver, como los testimonios que vimos el otro día, bueno, harás un proceso terapéutico y verás también si se puede ayudar al otro, porque si no quedamos en esto del apego que decíamos en el último vivo que hiciste, ¿no? Del apego desorganizado. ¿Qué me separo? ¿Qué voy a promover? ¿Que se separen de la pareja? No, trabajar. Todos tenemos la posibilidad de trabajar, todos tenemos la posibilidad de sanar. Y si es tan loquito el que tengo al lado, tan loquita, bueno, veré si me quedo o no me quedo, pero asumo mi parte de vulnerabilidad. ¿Para qué? No para castigarme, para que no me pase de vuelta. Exacto. Y aquí yo aprovecho, Silvia, pues ya mis seguidores, yo ya les he compartido esta historia y en clase la compartí, pero pues como sé que contigo va a haber mucha más gente viéndola, pues yo tuve un trastorno de la personalidad narciso diagnosticado por 3 psiquiatras y 2 psicólogos. Realmente pues estuve en clínicas psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y sé que parece sorprendente mi trabajo, ha sido hecho un trabajo con mucha conciencia, un trabajo muy grande, en el que sí ha sido posible, pero porque yo, digamos, llevé al límite las situaciones en mi hogar. Yo les explicaba a todos ustedes en clase que mi esposo, que toleró esta personalidad durante tantos años, también necesitaba esta experiencia para aprender a poner límites. Él era una persona que no le ponía límites a absolutamente nadie. Entonces, yo siento que hay un juego psicológico que se juega y lo jugamos muchos años. Durante 18 años jugamos, yo era la manipuladora, todo este daño que hice en muchos sentidos. 6 intentos de suicidio, esto es una manipulación absurda, agresión, querer hacer daño, tanto físicamente como verbalmente, como emocional y psicológicamente. Y de alguna manera esta personalidad de mi esposo permanecía a mi lado con una aparente fuerza, pero en medio de todo muy debilitado, pero hasta que no llegó al momento en que él dijo, tengo que poner límites, y ahí es donde yo empiezo a hacer como una reacción de, wow, voy a perder todo esto que tenía. Y aquí te permito que te expreses desde lo poco que te he contado, desde lo poco que sepas, porque soy una mujer real. Y yo sé que la mayoría de las veces hablamos como de los hombres narcisistas, pero yo soy una mujer con trastorno, o bueno, yo no sé si uno deja de tenerlo, Silvia, esa es una pregunta que siempre me hacen. Mira, acá es donde yo entro con esto de que si, yo puedo tener una mirada de un corte psicológico, ¿sí? Pero yo siempre, lo digo, me lo habrás escuchado, que la psicología sin espiritualidad es muy limitada y la espiritualidad sin psicología me lleva a la locura y a estos grandes líderes, monjes que tenemos sanadores por el mundo. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad de si uno trabaja, voy al psicoanálisis, reestructurando el psiquismo. Había una compañera que en el curso dijo, y ahora en el retiro también, yo reestructuré mi psiquismo, yo veía en 2 dimensiones y ahora veo en 3, o sea, se puede trabajar. Se puede trabajar. No es una psicopatía que naciste con el cerebro torcido. ¿Sí? Ahora, yo una cosa que lo voy a mirar también desde esta mirada integrativa que tengo y desde Hellinger, ¿no? Yo pensaba, después que terminó el curso, tu aporte. Porque una cosa es que yo salga a hablar del trastorno narcisista de personalidad y la gente tiene un imago, una imagen, una imago colectiva, todos son víctimas los que aparecen. Y vos en medio de una pantalla dijiste, bueno, pero yo estoy del otro lado, estuve del otro lado, perdón, y pudiste mostrarnos que no es ningún monstruo y que tenemos mucho que aprender con esto, mucho que aprender. Y voy a mirar la espiritualidad, porque yo los miraba y decía, esto que dice Hellinger, ¿no? Porque decimos, pobre este cuatrito descentrado, digo cuatro por el enneagrama, Sí, yo pobre, soy un pobre. 4 que era descentrada, obviamente. Bueno, pero no, el cuatrito víctima hablo, Ah, ¿viste? ya, Pero ya, la el víctima. víctima. El víctima que está con el psicópata, que nunca es psicópata, y qué sé yo. Ese se queda en el lugar y Hellinger dice, hay de los cuidado con los inocentes y los buenos, son los más peligrosos de todos. Y de pronto vos estabas del otro lado y dijiste, no, yo estaba enojada, yo armaba lío, yo me quise matar, yo... Ay, se fue. Ah, te entró No, una no, llamada. Le entró me una estaba, llamada, no, no, tranquila. no, no, me salió un cartel porque estaba moviendo mucho las manos y quería activar no sé qué, se Ah, ve que es ok, algo nuevo en no Instagram. pasa nada.
¿No? Y vos compartías todo esto y nos mostrabas la fuerza de la que habla Hellinger, ¿no? En cambio, los niños que han tenido una infancia difícil hacen grandes cosas. Yo creo que con esto resumo tu historia, tu participación y tu hora ponerte al servicio con este trabajo que hiciste sobre vos. Porque hay que tener mucho, perdón la mala palabra que voy a expresar, huevos decimos en Argentina, para salir y compartir lo que vos compartiste con el corazón. Y todos te lo agradecieron, porque ahí aprendemos que el malo no es el narcisista, el malo es el malo. Sí, Probablemente sea un neurótico jodido o malo, porque sí, existe, ¿eh? sí. Existe la gente mala. Después yo asiento, gracias por todo lo que me hiciste y me separo de vos. No, el narcisista busca manipularte porque quiere lograr de vos lo que él quiere para que lo valides, para lograr, bla, 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 pero no te quiere dañar. No, El psicópata, bueno, hace lo que quiere. sí, te quiero. Entonces yo valoro muchísimo que vos des testimonio de que se puede, de que Sí, de que es un trabajo posible, lo que pasa es que también el otro necesita uno que el otro también lo quiera acompañar en esta posibilidad de volver a reestructurar la mente, que es tan complejo, porque es que cuando ya tú tienes esa carga sináptica, esa forma en que actúas, que ya está como una zanja en el cerebro, que, que, que es la reactividad, la agresión, el maltrato, el grito, la manipulación, el yo soy más valiosa que todo el mundo, yo soy más grande, yo soy magistral. Y claro, ya tú llevas un tiempo de relación conmigo y tú notas que se me salen esos rasgos que aunque yo los tenga trabajados, tampoco los puedo negar, están en mí. Por eso y fui actriz, por eso estaba buscando en el bueno, aplauso el reconocimiento, por eso, a pesar de que me casé y se supone que me había retirado del mundo de la actuación, mira que estoy en redes, buscando que haya followers, siguiéndome, qué dicen de mí, cómo lo dicen. Todavía, ya no está en la patología, ya no estoy enferma, ya un no, comentario pero no me hace daño, pero es un trabajo grande. seguramente, seguramente, pero también yo marco mucho esto de las luces, ¿no? De cada tipo de personalidad. Y yo les decía esto, ¿no? Que si yo, no sé, ahora hay un incendio acá o pasa algo, estoy en una sala de cine o hay un incendio, y que me salve el psicópata, o sea, saber ver para qué, Claro, al servicio de qué. Porque el psicópata no tiene claro. miedo. Entonces el tipo va a pasar por las llamas, pero me va a sacar. Después que me atienda el narcisista, el neurótico, que me diga, bueno, que estás bien, pero que me salve. O sea, que vos, esto que decías recién, también está buenísimo, porque esto a vos te permite salir y contarnos todo esto, pues estamos llenos de santos, Sí, estamos llenos de señora, gente, me encanta eso que acabas de claro, decir. que sale a las redes a decir la espiritualidad y todos somos humanos, todos tenemos nuestras cosas. Entonces vos salís y decís esto, es de valientes. Pero claro, la gente mira qué tan lindo, la gente lo traduce como valentía y yo ya mirándome muy poniéndome el foco sé que cuando hablo de esta manera, gusto. Mira esto tan especial, la gente, escúchame esto, la ¿Sí? gente cree que yo soy muy valiente por salir a contar mis intentos de suicidio, por contar que tuve pues que he sido diagnosticada con ese trastorno, yo tuve también el trastorno dismórfico corporal, entonces fui bulímica, pero yo sé que cuando cuento esto, me validan. Mira esto tan especial, porque Bien, hoy la pero sociedad, pero lo estás diciendo, lo te estoy lo podrías diciendo, haber guardado. sí, ah, ok, Que es muy ok, bonito. ok, Eso, ok, eso es muy bonito, lo qué estás bonito, diciendo. El manipulador no muestra el tejido que tiene ok, debajo. ok, ok, Gracias. ay, tan linda. Gracias porque me acabas de destapar algo que yo tenía como, todo el mundo me escribe, wow, Ana, gracias, qué valiente, pero yo en el fondo digo, pero es que a mí me gusta sentir que soy valiente porque cuento eso, forma parte de esa personalidad que necesita el aplauso, la validación, que me digan, oye, lo que hiciste está lindo, Bueno, gracias, porque eso me sirvió a mí. sí, pero también todos necesitamos caricias, ¿no? Y cada uno es lo que tiene para dar caricias.
pero vos lo estás diciendo, así que por lo menos que busques caricia tampoco está mal, porque ahora no es que tenés que anular la validación. Todos necesitamos caricias en la vida, ¿eh? Ojo con Claro, esto. claro. Qué lindo. Ay, no, pues gracias. Me acabas de dar una caricia muy, muy grande. Mira que te quiero poner aquí como preguntas que están haciendo, ya que más o menos hemos aclarado los conceptos. Dice, el narciso que conocí se reconoce diferente. Decía no poder controlarlo. ¿Puedes sentir realmente culpa? Sí. El narcisista sí, Ok. sí, no el psicópata. No va a ser Sí. la culpa del cuatro neurótico, pero sienten culpa, sienten vergüenza, se pueden arrepentir. Lo que pasa es que no lo van a demostrar mucho. Y no va a ser la culpa del, pero sí, claro que sí. ¿Y cuándo llega ese a decir algo tengo que hacer? Cuando se empieza a sentir solo, cuando empieza a ver que la vida no le funciona, o la mayoría de estos mueren en su narcisismo. Sí, bueno, mucha gente todavía no ha despertado y nos hace muchas preguntas y siguen. Y si no, la otra opción, vos acabás de dar la respuesta. A vos te ayudó cuando te pusieron límite, cuando te das cuenta, y acá tomo esto que hizo tu marido, ¿no? Te dio lo que te faltó de pequeño. Entonces, seguramente el primer límite habrás querido matarlo. El segundo límite, dos, tres. Hasta que como el niño dijiste, no, el límite me cuida o Sí, pierdo. tal cual lo estás diciendo, tal cual. Al Entonces, principio odié sus límites, los odié, odié claro, lo primero que me dice él, no quiero estar casada con una actriz, salirme de eso, que claro, yo dentro de la impulsiva que era, dije, listo, me salgo, pero tan pronto me sentí tan cuidada, para mí era, mira que era agresivo sentirme tan cuidada, claro, tan protegida, era raro para mí. porque no es tu historia, No era mi historia. no era un lenguaje conocido para vos, era una amenaza. Sí. Claro, mi madre, que hemos hecho un trabajo maravilloso, claro, era una madre quilombo. Tú dices, ¿cómo es que la llamas tú? Es que me encanta el quilombo Pero, de envidiosa, aprendí ese claro, esa término. de las... Una mamá estrago, en el Sí. sentido, o sea, yo nunca sentí la conexión con ella, nunca me sentí cuidada. Es más, era como, ¿tienes algo? Levántate, no, levanta, o sea, no me sentí vista. Nunca, jamás. Y era la hija mayor y la única hija mujer. Nunca me sentí vista por ella, jamás, jamás. Entonces, claro, es muy lindo lo que estás diciendo porque cuando llegas a donde alguien que te da ese abrazo, que te mira, que te pone todos los ojos y que te siente toda la mirada, es muy fuerte. Claro, es una amenaza. Wow, qué Es lindo. una amenaza. Esto pasa con el apego desorganizado. Ellos entienden el amor a través del golpe. Y si bien el amor es un peligro, porque nada más peligroso que nos hablen en un idioma que no conocemos, Total, ¿no? total. Esta pregunta, la respuesta ya la dijimos un poco, pero hagamos un poquito de énfasis porque la gente cree que solamente se habla del narcisismo en las relaciones de pareja. Y acá están preguntando, ¿narcisistas se pueden No, hablar en relación con los hermanos, con los padres? con los padres, con ese amigo que creí toda la vida, con este grupo que crecí, y esa que creí que era mi mejor amiga, era una narcisista que me estaba manipulando. Por supuesto, en todos lados. Todo tipo de vínculos. Y la persona narcisista también, a ver, no es el psicópata que no tiene vínculos. La persona con trastorno de narcisismo tiene se relaciona con hermanos, con pareja, con amigos, en sociedad, con gente. Y ahí, bueno, algunos entran en juegos, otros no entran en juegos, y los que entran en juegos psicológicos dicen padecerlo, ¿no? Pero porque entraron en el juego psicológico de la manipulación. Ahora, en clase vimos algunas personas con madres narcisistas. Y ese fue también mi caso. Yo como madre, obviamente hice mucho daño. Mis hijos todos han tenido que hacer su trabajo psicológico y siguen en ese trabajo todavía. Pero hablemos un poco de eso. Ya de ahí sí estamos hablando de una víctima cuando es un hijo de un padre, una madre narcisista. Ahí sí hablamos de una víctima, ¿verdad, Silvia? Sí,
y puede ser narcisista la madre o no. Puede ser una neurótica que está, no sé, que tiene un gran trabajo, que se dedica todo el día a lo suyo y no conecta con el pibe. Y el chico tiene necesidades pequeñitas, que le duele la pierna, que quiere ir al cumpleaños de los amigos y no lo llevan. Y empieza a darse cuenta que sus emociones no son tenidas en cuenta, no se siente querido, no se siente, no valgo para mi mamá. Y si no valgo para mi mamá, borro las emociones, las limito, no sé, aparte las borro porque tampoco me las promueven y me retiro y me ocupo de mí. Entonces también la madre puede ser una madre perversa, como hemos visto el otro día en el curso, que ya no es narcisista, una madre perversa, ¿no? Querer destruir a un hijo, una madre narcisista o una madre neurótica que no conecta. Oh, ok, ok. Y vemos esa madre tan buena, tan víctima, que le nació este hijo tan malo, tan psicópata. Sí, muy buena, pero no conectó. No ¿No? conectó. Ahí está. Y un hijo que creció de esta forma tiene que hacer terapia. Sí, tiene que hacer Tiene que trabajo hacer terapia. personal. Exacto, es trabajo personal. Y esa es la invitación que queremos hacer Silvia y yo. Pues y Silvia obviamente con 30 años de experiencia en psicología y todo lo que haces en el PROGES, que ahorita les cuento a todos, yo estoy haciendo también el PROGES, que es un programa de gestión del trauma, en donde tanto si quieres estudiar para hacerlo en terapia con tu gente, también para ti es muy importante entender cómo funciona tu sistema nervioso autónomo, cómo reacciones ante el trauma. Y es importante que empecemos a hacer un trabajo personal. Yo sé que los lives son valiosos, todo lo que se comparte en redes es valioso, pero por favor, no podemos profundizar nunca como cuando ya empezamos a trabajar en nosotros mismos. Y esa es la invitación que les queremos hacer. Es lindo que sepan en teoría cómo funciona un trastorno narciso o no, pero ¿y tú? ¿Cuándo vas a entrar a trabajar en ti? No se trata solamente de informarte. Es empezar a darte cuenta cuáles son tus resultados, tú cómo interactúas con los demás. Te llames víctima o te llames victimario. O sea, aquí el juego es para ambos, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, sí. Y a esto agreguémosle también que es gestión del estrés, Sí. para que yo pueda también aprender cómo manejo lo que percibo. ¿No? Hoy te voy a poner este ejemplo que me pareció muy fuerte. Hoy me llamó una paciente, porque tuve que suspender el consultorio, entonces me llamó una paciente y no, me dice la paciente, ¿te puedo llamar? Me llama, ¿no? Y ella me dice que se cayó de la bicicleta, se golpeó, ella es médica, sabe mucho, se hizo un traumatismo de cráneo y se asustó muchísimo. Bueno, en la ambulancia hasta que le hacen los estudios, todo le salió todo bien, ya sabemos, traumatismo de cráneo bueno, hay una inflamación cerebral, no había edema, nada. 48 horas ella como médica sabe que ya está. Sin embargo, estaba angustiadísima. Como ella está, o sea, por un lado estaba vagoventral, o sea, empezó una fase donde empieza a sacar la A emoción, que esto es muy expresar. bueno. Claro, todo ese susto, ahora que está relajado, lo podemos sacar y hay que sacarlo, ¿no? Cuando el marido dice, salí afuera, salí a caminar. No, ella tiene que sacar la emoción, pero también está entrando en miedo, ansiedad anticipatoria. Entonces, como manejo el estrés de este momento, me creo la realidad y reacciona mi cuerpo. Bastó que hablemos por teléfono 20 minutos para que ella cambie la mirada. Cortó feliz. Pero ¿qué hice? Cambiamos la mirada de una fantasía, con una historia que ella tiene de salud, que la puso medio hipocondríaca, a mirar la realidad. Estás bien, no pasa nada. Esto que te pasa ya no es que vas a hacer una ACV. Esto que te pasa es que estás activando trauma. Entonces, cambia la mirada y cambias el cuerpo. Esta Claro. es la Y aquí hay invitación que del profe. entender que la neurocepción precede a la percepción. O sea, el cuerpo primero reacciona defendiéndose en la supervivencia y ya después de eso es que en realidad se percibe lo que tú nos enseñas en este PROGES, que es ahora el 29 de abril. Los invito a los que estamos en Colombia, es muy fácil, es de 4 a 7 de la noche. Ana María, ¿te puedo hacer una pregunta? Señora. Vos después del proges, estudiás, te pones a Sí, es que leer. estoy leyendo Ah, polivagal la teoría polivagal de Dana, de Dana. ¿verdad, Ana? Sí, yo con ella me formé, Sí, porque das unas explicaciones es que me maravillosas como lo llevas. encanta. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque también fui diagnosticada con el síncope vasovagal.
Y esta disautonomía de la que me he hecho consciente y al hacerme consciente, que es cuando me desmayo, todo esto que les pasa a algunas personas, pues ya entendí que ahí estoy en vago dorsal y todo tiene que ver con el trauma. Entonces, para mí la teoría polivagal ha sido una locura. Y tú me la has hecho fácil, claro, estoy leyendo y obviamente eso me alimenta más porque una cosa es escucharte a ti y yo anoto y vuelvo y leo, pero hay que ampliar los conceptos, pero es maravilloso cuando uno empieza a reconocer qué pasa, por qué el cuerpo se defendió de esta manera. Y a veces simplemente crees, no, es que no he tomado agua. No, esto va más allá de que no has tomado agua o de que estás en mucho sol o de que estás en el concierto de Shakira y había mucha gente. Claro. ¿Qué hizo que mi cuerpo reaccionara de esta manera? Excelente, Buena impresionante. alumna, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. La banderada va a ser de la formación. Sí, de Porque yo te verdad. escucho las preguntas y mira vos, y mira ahora que yo pensaba, te escuchaba, ¿no? Con este diagnóstico que tuviste, entender cómo llegó, ¿no? Cómo pasar del vago dorsal y cómo empezar a salir, que hay una secuencia. Bueno, maravilloso, porque también esto, la gente anda discutiendo, se lleva mal con el marido y el otro. No, resulta que yo, por historia, por activación de trauma, vivo en lucha de huida. No estoy en conexión social. Entonces, la culpa la tiene el otro. No, vos que estás a la defensiva. Entonces, qué importante. Bueno, me encantó lo que dijiste. Ay, gracias. Conocernos. Pues Silvia, de verdad que muchas gracias. Creo que este live fue súper aclaratorio. Gracias y de verdad los invito a que sigan la cuenta de Silvia. Ahí está toda la información. Silvia es formadora. Ella tiene muchos años de experiencia. Yo me estoy formando también. Yo ya tengo formación en constelaciones, pero con Silvia me sigo formando porque es otra visión muy amplia, cuántica, con enneagrama, que además el enneagrama es una maravillosa forma de mirarnos, de entendernos. Así que lo que quieran hacer con Silvia, miren, se los digo de corazón, no se van a arrepentir, al contrario, lo van a agradecer. De verdad, los resultados son tan lindos, Silvia, y te admiro y agradezco que vengas a Colombia a estar un fin de semana en Colombia, vas a hacer retiro en Medellín, en Bogotá. Yo les voy a estar contando cuando hagamos los lives, vamos hablando de las fechas exactas, del lugar exacto. Y por lo pronto, si quieren eso, les llamo la atención eso del PROGES, de este programa de gestión del trauma y el estrés. Pueden comunicarse y escriben a Silvia que todavía hay cupo, ¿verdad? Realmente somos muchos y cabemos muchos en este curso. Exacto, exacto. Gracias, Ana, gracias por tu testimonio. Porque es esto, es tu testimonio. Gracias. Gracias Y a ti gracias por por... esta invitación. Sí, tenemos que seguir. En 15 días tendremos otro tema que ya estamos analizando porque queremos darle información que ustedes puedan tomar para sus vidas y verla en sus vidas. Pero no se les olvide, una cosa es la información, que eso está acá en este cerebro racional. Hay que meterla en el cuerpo, hay que vivirla y para eso, si necesitas hacer terapia, hay que hacer terapia, hay que entrar y profundizar en lo que sientes, en tus reacciones, en tus traumas, sin temor. Cuando la gente me dice, Ana, ¿cómo lo hiciste? Terapia, trabajo personal, irme adentro, liberar emoción, llorar, volverme mierda a veces gritar. O sea, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo y de la guía de personas que tienen experiencia, el resultado se ve y tu vida se ve beneficiada y tu pareja se ve beneficiada y tus hijos se ven beneficiados. Así que gracias, Silvia, de verdad, mi admiración, mi cariño y cuando te conozca personalmente el abrazo va a ser inmenso porque de verdad me has abierto a un mundo, yo amaba todo lo que hacía y obviamente mi trabajo era muy desde lo espiritual, pero contigo, yo tengo un máster en psicología holística, pero contigo la psicología se me ha activado al 1000%. Qué Soy fascinada y te lindo. comprendo. Yo sé que a veces tú tienes tantos conceptos que de pronto para mucha gente es, wow, ella está muy elevada. Pero yo te entiendo siempre, te entiendo todo y soy feliz de comprenderlo y espero traducirlo de una forma cotidiana para todos los colombianos. Un abrazo y te quiero muchísimo y Gracias. 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 Un Ya abrazo te grande pongo para vos y para para tu compartir familia. y todos los que están preguntando, sí queda grabado. Un abrazo y los amo. Chao, Gracias. Silvia.